Buenos días, queridos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes en esta mañana. Me da mucho gusto que estén allá conectados con sus familias, alrededor de la palabra de Dios, alrededor de este mensaje. Es maravilloso saber que están allá escuchando la palabra. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye en nuestro camino. Entonces vamos a estar atentos a lo que nuestro Señor nos quiere decir en esta mañana. Una palabra poderosa que el Señor trae para nosotros como iglesia en esta mañana y para todos aquellos que no se congregan en la iglesia bolellana de Sabaneta, Oasis de Paz a las Naciones. Pues aquí están algunos amigos, conocidos también conectados, que reciben este mensaje y es con mucho amor de parte del Señor. Gloria a Dios por este tiempo, es maravilloso. Alistémonos para irnos en esta palabra tan maravillosa y hermosa que el Señor nos da. Todos en familia, como los dije, todos con sus hijos. Espero que sus hijos estén allí también escuchando la palabra de Dios. Espero que estén ahí como cuando nos reuníamos en la iglesia, que llegaban con sus hijos y estábamos todos en familia. No es un tiempo para que eso cambie. Recordemos, mis queridos, que tu casa es la iglesia, mi casa es la iglesia, la casa de tu joven es la iglesia, la casa de todos es la iglesia. Entonces, la reverencia que debemos tener es la misma, el cuidado que debemos tener es el mismo, el respeto que debemos tener es el mismo, porque es la misma palabra de Dios la que vamos a exponer en esta mañana a través de un servidor que el Señor, por su misericordia, nos pone y me pone aquí para dar una palabra. Entonces vamos a disponernos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, mis queridos, y vamos a iniciar en Mateo capítulo 7, versículo 1, y vamos a ir leyendo, y vamos a conectar con lo que estudiamos la semana pasada, con lo que el Señor nos habló la semana pasada, fuerte y claramente, de una manera preciosa, de una manera maravillosa. Hace 8 días el Señor nos habló a través de su santa palabra. José, ayúdame con el texto exacto, Mateo capítulo 21, y ahí nos vamos yendo, iniciando en esta mañana. Dice la palabra de Dios, y antes de que iniciemos, hace 8 días hablamos de quién es la roca. Y la roca definimos que es Jesucristo y que debemos construir sobre la roca, construir con este fundamento que es Jesucristo, y Jesucristo es la roca. Y eso lo vimos hace 8 días, y a través de la palabra de Dios fuimos a Corintios y allí vimos que la palabra claramente manifiesta que la roca es Jesucristo. Y en otros textos bíblicos nos deja ver y nos dice la roca es Jesucristo, y sobre ese fundamento que es Él debes construir tu vida, debes construir tu casa, debes avanzar allí. Y nos fuimos yendo por estos versículos. Entonces vamos a conectar con lo que vimos la semana pasada para continuar, mis queridos. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Dispongámonos todos para leer la palabra. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ya escuchando este texto, pueden ustedes ir conectando con el servicio de hace 8 días, pueden ir conectando con lo que hablamos y con todo lo que el Señor nos dijo a través de su santa palabra, seguido luego del versículo 24, de Mateo capítulo 7. Y el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí fue donde nosotros nos centramos hace 8 días. Edificó su casa sobre la roca, como dice el versículo 24. Pero entonces, ¿qué es lo que oyó esta persona? Esta parábola que el Señor está enseñándonos a través de ella. ¿Qué es lo que la persona debe oír y hacer? ¿Qué será lo que debe oír y hacer esta persona para que nos compare como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, José Pablo? ¿Qué será? Y Samuelito, ¿qué será lo que debe hacer la persona para que Dios nos compare con un hombre prudente? Es la pregunta en esta mañana.
Y si allá estamos al otro lado de este celular que estamos transmitiendo, hay personas, hay integrantes, hay líderes, pues pueden escribir en el chat y decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer para que Él nos compare como un hombre prudente que edifica sobre la roca. Pues la respuesta es muy sencilla, porque de hecho lo tienen ahí en la proyección en el televisor en el versículo 21. La respuesta es muy sencilla. Debemos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Es muy sencillo lo que nos está diciendo en esta mañana el Señor. No necesitamos ser unos teólogos profundos y eruditos de la palabra de Dios para saber que el mismo texto te está hablando de la misma palabra, la misma Biblia se contesta a ella misma. Entonces la palabra nos dice que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos y así, ¿qué va a pasar? Que nos comparará, ¿no? El Señor dice, yo te voy a mirar y te voy a ver, joven, te voy a ver, padre de familia, como un hombre prudente, sensato, que edifica su casa sobre la roca. Entonces, eso es lo que deseamos, ese es el corazón de Dios y eso es. Entonces es momento de reflexionar, es momento de que vayan pensando, yo estoy edificando mi casa sobre la roca. ¿Será que Jesús me está viendo como un hombre sensato? ¿Será que Jesús me está viendo como un hombre prudente? ¿Será que sí? ¿Será que mi casa y yo serviremos a Jehová como dice el texto también? ¿Será que estoy criando a mi familia y a mis hijos bajo unos fundamentos cristianos correctos? ¿O será que estoy permitiendo que mi casa sea un desorden y mis hijos hagan lo que bien les parece? ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa? ¿Cómo estoy edificando mi casa? ¿Sobre la roca? ¿La estoy edificando sobre la roca? ¿O será que se me salieron ya de mis manos mi esposa, mis hijos y todo, y se me salieron de las manos porque probablemente no fui un hombre prudente? Son preguntas que en esta mañana el texto nos permite hacer. Son preguntas que el mismo texto nos permite hacer para reflexionar en dónde estamos, para ver hacia dónde vamos. Entonces vamos conectando lo que escuchamos y lo que oímos es lo que debemos hacer, que es la palabra de Dios. Y nos comparará con un hombre sensato, con un hombre que actúa con moderación, como un hombre que actúa con cautela. Ese es un hombre prudente. ¿Quieres ser llamado hombre prudente? Pregunto. ¿Quieres ser llamada mujer prudente? Pregunto. ¿Joven prudente? ¿Hijo prudente que me escuchas? ¿Samuelito y José Pablo? Pues obedezcamos. En mi casa son mis dos hijos amados. Pero en tu casa, ¿quién es a quien debe referir esta palabra? A ti, a mí también, porque para mí también es. El Señor me habla a través de la palabra y también cuando hablo su santa palabra y cuando Él me permite escudriñar la palabra para llevar un mensaje. Entonces, ¿estamos siendo llamados prudentes o no? Vamos a ver más adelante qué pasa con el hombre que no obedece la palabra de Dios. Y es triste, porque nosotros debemos enfocarnos aquí, en el entendimiento, en la sabiduría, para edificar nuestra casa sobre la roca, para practicar la obediencia. Practicar la obediencia no es sencillo, no estamos hablando de que esto es una cosa fácil, pero que nosotros sepamos que luchamos con nuestra carne, con nuestro enemigo externo, nuestro enemigo interno, y luchemos por hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Que no seamos personas insensatas, que sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos. Y también dice la palabra de Dios que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado por pecado, dice la santa palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que seamos hombres prudentes, que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que debemos hacer. Y para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, no es únicamente, mi querido amado, cuando estoy a punto de firmar un negocio, cuando necesito
un empleo que el Señor me dé y empiezo a orar y el Señor me habla o no me habla y sí me va a entregar este empleo. O cuando tengo que hacer un negocio, ¿será que sí le oro al Señor para que me diga y me indique si debo ir por ese camino o no? Esos son algunas partes, si lo podemos llamar así en esta mañana, de esperar la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero hay la voluntad de Dios de los principios cristianos. Los principios cristianos que tú no le debes preguntar al Señor si lo haces o no. Tú sabes por ser creyente que no lo debes hacer. Tú ya lo sabes, no debes ir delante del Señor en oración a decirle al Señor si me puedo ir a una cantina a embriagarme. De eso no se necesita preguntar la voluntad de Dios. No necesitamos hacerlo. Entonces, seamos prudentes, porque nosotros como cristianos podemos fallar mucho ahí y confundirnos. Un joven que tiene su novia y que está enamorado probablemente, él no tiene que preguntarle al Señor si puede estar a solas con su novia en un sitio, en un lugar, en una casa. No, no le debe preguntar si es la voluntad de Dios o no. Sencillamente, dentro de nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y cuando nos dio esa sensibilidad de pecado que ahora vemos y que antes no veíamos, sabemos que no lo debemos hacer. Sabemos que no debemos pasar a nuestros hijos también por el fuego. Sabemos que nuestros hijos los debemos cuidar, que los debemos proteger para que no cometan faltas, para que no cometan pecado. No los debemos impulsar en proyectos que probablemente nosotros sabemos que no agradan a Dios. No necesitas preguntarle al Señor cuando de pronto hay un proyecto o hay un plan que está de pronto desagradando al Señor por cómo se compone. Todo eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el día a día, mi querido. Es las decisiones que tomas esta mañana y ahora en la tarde. Hacer la voluntad de Dios por lo que tenemos dentro de nosotros y que mora el Espíritu Santo de Dios, como dice la Santa Palabra, que morarían ríos de agua, que correrían ríos de agua viva, como dijo Jesucristo en el libro de Mateo. Y esto hablaba del Espíritu Santo de Dios que había de venir cuando Él se fuera. Eso es la sensación que debemos tener en nuestros cuerpos, de la sensación que tenemos nosotros para no hacer. Entonces, ¿por qué les digo en esta mañana? Porque sí, hay creyentes, hay personas que ya recibieron a Cristo, hay personas que ya hasta bajaron a las aguas bautismales, pero necesitan tener claro estos conceptos, porque a veces parece que no los tuviéramos tan claros. Y parece que no quisiéramos, que hacemos las cosas sin pensar, sin ser prudentes ni sensatos, sino que lo vamos haciendo. Y nos preguntamos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Jesucristo lo aprueba? ¿No entristezco al Espíritu Santo de Dios con lo que estoy haciendo? Esas tres preguntas son un filtro que el Señor me dio en estos días, en estas semanas, cuando voy a la palabra y la estudio. Y el Señor me trajo estas tres cuestionamientos, estas tres preguntas que deben ser un filtro para todo creyente en su día a día, en su mover y en su caminar. Y hay probablemente muchos que me están escuchando y en esta mañana y sabrán de qué les estoy hablando, porque estos tres filtros se los he escrito no a una persona ni a dos personas, sino a muchas personas que me han preguntado que esto lo hago o esto no, o aquello que por donde me moví. ¿Glorifica a Dios lo que hago? ¿Jesucristo lo aprueba y me acompañaría en ese proyecto si lo hago? Y si lo hago, ¿el Espíritu Santo de Dios no se entristecería? Ya contestadas esas preguntas podemos avanzar o no, porque Dios estará con nosotros acompañándonos si es la voluntad de Él y es la voluntad de Él que le agrada a Él. Queridos hermanos, vamos conectando con el servicio de la semana pasada. Ya entramos en materia de lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que escucha y hace la voluntad del Padre, como ya lo hablamos claramente,
desciende la lluvia, versículo 25 del capítulo 7 de Mateo. Y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Estaba fundamentada sobre la roca. Mis queridos, ustedes que tienen la Biblia ya en sus manos, tienen la palabra de Dios en sus manos, versículo 25 de Mateo capítulo 7. Leamos el texto, mis queridos hermanos. Dice que descendió la lluvia, dice que el río lo golpeó, que sopló el viento a esta casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Gracias, José. Porque estaba fundamentada sobre la roca. Y el Señor no nos está diciendo que no vamos a tener adversidades, situaciones difíciles, complejas con la familia, con los mismos seres queridos que amamos, con el trabajo, con la economía. No, Él no nos está diciendo que eso no vaya a llegar momentos difíciles. Él nos está diciendo que vamos a tener los momentos difíciles. De hecho, nos está ratificando que la vida del cristiano, del creyente, la vida de nosotros va a tener tropiezos, va a tener adversidades, pero cuando vengan esas adversidades, tú estarás tan bien fundamentado sobre la roca que no te van a derribar, que no te van a tumbar, que no te van a derribar, porque todos estos puntos que nos da la palabra, como la lluvia, como el viento, como los ríos, que Jesús se toma de esta analogía, todo esto que es poderoso, que parece ser que no lo resistimos, tienen un poder limitado. ¿Por qué tiene un poder limitado? Porque hay un poder superior, un poder sublime, un poder superior que nos protege. Entonces, cuando tenemos un poder superior que nos protege, cualquiera de estas adversidades no va a tener la fuerza o la influencia en nuestras vidas para derribarnos. Entonces dice la palabra que estaremos firmes. Pero vamos a entrar en el versículo 26. Es interesante que hemos avanzado y en estos 2 fines de semana, domingos, vamos a avanzar unos 3 o 4 versículos de este texto. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Están las dos caras de la moneda. El Señor te está diciendo, en las dos está la palabra de Dios. En las dos está obedecer a Dios. En las dos, las dos opciones servidas sobre la mesa. Querido, te ponen las dos opciones sobre la mesa. O insensato o prudente, depende de lo que tú hagas con la palabra de Dios. Depende de lo que tú hagas, si haces o no la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí está servido. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, Jesucristo sabe que hay un grupo de personas que quieren hacer la voluntad, pero otras no las hacen. Pero no porque no sepan qué hacer, pero no porque no escuchen qué hacer, porque los dos grupos de personas que Él nos está mostrando en esta mañana escuchan la palabra de Dios. Los dos grupos escuchan la palabra de Dios. Tanto el grupo de versículo 24 como el grupo de versículo 26. Los dos escuchan la palabra de Dios. La diferencia está en que un grupo hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y el otro grupo, aún escuchando la misma palabra, no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No la hace, mi querido. Entonces vienen unas circunstancias bien complejas porque no oye la palabra de Dios, no oye lo que dice el versículo 21 de Mateo, que es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay dos opciones, tiene dos caminos, hacer o no hacer la voluntad. Entonces, mi querido, yo te invito en esta mañana, te invito desde mi corazón y desde la autoridad que me da el Señor como pastor, a que reflexiones, profundices, analices, atesores esta palabra en tu vida. Y atesórala para hacer la voluntad de Dios, no para
lo contrario. ¿Por qué aquí la condición es la misma? Es exactamente lo mismo, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Es lo que nos garantiza estar fundamentados sobre la roca, estar taladrados y asegurados sobre la roca, como un buen chazo metido en el acero, que nada lo podrá tumbar, en la pared o en el muro de concreto, que nada lo podrá soltar de ahí. Un chazo de acero bien firme. Entonces, es la misma conclusión a la que llegamos. Hacer o no hacer es lo que nos dice el Padre, la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, hablamos de no hacer, de no pecar, de todo lo que tenemos a nuestro alcance en nuestra vida. Tenemos todas las posibilidades, pero no hagamos lo que no agrada a Dios. No hagamos lo que Jesucristo no lo aprueba ni nos acompaña. Y no hagamos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Esa es una parte de hacer la voluntad de Dios. Hay otra parte de hacer la voluntad de Dios también. ¿Cuál será, mi querido? Nosotros, entendidos en la palabra, entendidos en la Escritura, sabemos que la otra parte es llevar las buenas nuevas de salvación. Puede haber un cristiano, un creyente que me escucha, un amigo, un joven que me escucha y está alzando la mano y está diciendo, esta palabra que el pastor está dando tan buena, tan maravillosa, pero para mí no es. Pasa por el lado, todas esas piedras que probablemente pasan por el lado, por un lado y por el otro. Para mí no es esa palabra de Dios, porque yo hago la voluntad, porque yo me esfuerzo en hacer la voluntad, porque yo lucho conmigo mismo para hacer su santa voluntad. Y te bendigo, aquel que me estás escuchando, y que así es. Gloria a Dios, porque Dios te llama hombre y mujer prudente. Pero también la otra parte, porque mucho cristiano, después de recibir a Cristo, tiene un comportamiento excepcional y es maravilloso, pero no hablan de las buenas nuevas de salvación. No le comparten a otro la palabra de Dios. No le dicen las maravillas que tú viviste y que estás viviendo. No lo invitan a ser parte de la familia de Dios. Se quedan callados. No estorban en su casa. No estorban a su familia con la que viven. Son cristianos que llegan a los pies de Cristo al Evangelio y no le dicen a nadie. El otro sabe que tú eres creyente. El otro sabe que tú cambiaste. Pero tú no te atreves, o por temor o por lo que sea, a hablarle al otro. Entonces, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos también corresponde a esto, porque hay un mandato divino. Mateo capítulo 28, id a las naciones y hacer discípulos en el nombre de Jesucristo, enseñándoles. Eso es un mandato, mis queridos, bautizándolos. Es un mandato, mis queridos, y aquellos que no lo hacemos, también, mis queridos, nos está faltando hacer, porque es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Él, mis queridos hermanos, que les llevemos las buenas nuevas de salvación a todos los que podamos, a todos, incomodémoslos, incomodemos a las personas que están con nosotros en nuestra casa. No es hacer la voluntad de Dios, no decirles que están en pecado o haciendo algo mal. No hacer la voluntad de Dios es quedarnos callados. Debemos hablar siempre, mis queridos hermanos, siempre. Hacer la voluntad de Dios no es decir, bueno, yo soy cristiano, tú eres adventista o tú eres testigo de Jehová o tú eres católico o lo que sea, pero listo. Tú no me digas nada, que yo no te digo nada. Tú déjame ir a mi iglesia cristiana, donde están las buenas nuevas de salvación, donde si me muero me voy para el cielo, gloria a Dios, y yo no te digo nada con tu iglesia, ¿qué va a pasar? Que si te mueres te vas para el infierno. Pero entonces tú haces un pacto malo, un pacto nocivo, porque estás diciendo, si tú no me molestas con lo mío, yo no te molesto con lo tuyo. Es un pacto malo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, le estás tomando por pecado. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces,
todo eso quitémoslo de nuestra mente, saquémoslo de nuestro entorno y empecemos también a llevar las buenas nuevas de salvación, a ser estorbo de los otros, mis queridos. Porque a ti alguien te estorbó antes de conocer de Cristo. A ti alguien te estorbó y te estorbó tanto que llegaste a los pies de Cristo, mis queridos. Entonces no hagamos ese tipo de pactos tampoco, mis queridos que me escuchan allí. Entonces esto abarca mucho más de abstenernos de hacer temas que a Dios no le agradan en cuanto a la inmoralidad o en cuanto a la deshonradez y todo esto. No, hay mucho más lo que abarca y es más importante, es mucho más importante llevar las buenas nuevas de salvación. No quiero decir que lo otro se puede hacer, no se puede hacer, pero nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? Hablar de Jesucristo, hablar de lo que hizo en tu vida, todo esto. Entonces la palabra de Dios es clara allí en el texto donde nos dice: no escuchas la palabra de Dios, no escuchas el texto, entonces te compararé como un hombre insensato. Qué tristeza, insensato. Debemos hacer la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. José, estás perdido de nuevo, mi amor. Es más adelante, vas y vuelves. Quédate ahí en un punto, porque eso, perfecto, gracias, mi vida. Entonces debemos hacer la palabra de Dios. Santiago nos lo deja ver muy bien. Vamos un segundo, unos minutos quizás, a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante, y vamos a ver, muy bien José, estás en la jugada, excelente. Vamos a ver Santiago un segundito y vamos a ver qué nos dice esta hermosa epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 22 y 23 de su santa palabra. Ya están allí conmigo en la palabra. Dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es claro el texto. Es claro, es hacedores. ¿Qué nos dice Mateo en capítulo 7? Hacer, el que oye mis palabras y las hace, les es tomado por prudente. El que oye mis palabras y no las hace, le es tomado por insensato. Y Santiago aquí nos va a reforzar el contexto de hacer la palabra de Dios, para que no llegue lo que le va a pasar al insensato, y es ser hacedores de la palabra de Dios, hacer lo que la palabra de Dios nos dice y que lo hemos profundizado esta mañana. Hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos como un insensato, como un mentiroso, como una farsa en la que podemos estar viviendo. Una farsa podemos estar viviendo con todo lo que hablamos, siendo creyentes o manifestando serlo, pero con un comportamiento de conducta y de acciones totalmente opuestos a la palabra de Dios. Y el Santiago nos dice y utiliza una analogía para que nos quede más claro qué significa hacer la palabra de Dios. Versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es una analogía muy sencilla, mis queridos hermanos. Es una analogía muy sencilla, mis queridos hermanos. ¿Qué está diciendo Santiago? Que una persona se mira a un espejo. Cualquiera de quien nos está escuchando, nosotros en la madrugada nos miramos en el espejo muy bonitos y muy majos. Pero cuando nos vamos, nos retiramos de este espejo, se nos olvida nuestro rostro natural. Se nos olvida quién éramos. Se nos olvida quiénes éramos. Avanza, papi, José. En la medida que yo voy leyendo, tú vas avanzando al ritmo. Se nos olvida quiénes éramos por completo. Y lo que está diciendo Santiago es lo mismo, que tú lees la palabra, te acercas a la palabra,
la palabra está ahí para hablar, pero cuando te retiras de la palabra se te olvida lo que la palabra te dijo que debes hacer. Entonces la palabra, tú te acercas al espejo de la palabra de Dios, porque la palabra es un espejo que te muestra en dónde estás parado con tus actitudes y con tus acciones. Y tú lo lees y dices, wow, lo que me dice la palabra es maravilloso. Dices, wow, Mateo me está diciendo que debo ir a hacer discípulos a las naciones. Luego Santiago me exhorta en el texto y dice, no, debo frenar mi lengua. No debo hablar de más, dice Santiago. Y luego miro y Santiago dice, uy, Santiago compara el que habla mucho con el poder que tiene la lengua como el timón de un barco, de una nave gigante que con el timoncito chiquito la mueve. Entonces Santiago me dice, no debes hablar de más. Y voy a la palabra, a los libros evangélicos de la palabra de Dios, a Mateo y todos estos, y me dicen, debes hablar de Jesucristo. Y voy a la palabra y dice, airaos, pero no peques. Y tú te pones tan contento por todo lo que dice la palabra, pero te retiras de la palabra y se te olvidó. ¿Se te olvidó, mi querido? ¿Ya se te olvidó todo? Vas afuera y ¿qué hacemos? Soltamos la lengua, nos airamos, no evangelizamos. Eso es lo que está diciendo Santiago con esta analogía. Eso es lo que nos está diciendo la palabra con esta analogía, mis queridos. Entonces Santiago en el versículo 25, ya el hombre se retiró del espejo y se le olvidó cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Sigan conmigo allá en sus casas, mis queridos, en Santiago capítulo 25 en adelante. Entonces dice que siendo oidor olvidadizo, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado, será bendecido, será afortunado. Es maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice. Y no estamos solos además, no estamos solos. Además, mis queridos, porque la palabra de Dios dice que Él nos ayuda a hacer su santa voluntad. Él nos ayuda a que hagamos su santa voluntad, mis queridos. No estás solo. Tú dices, sí, muy bonito y muy chévere, pero no es fácil de hacer. No, no te estamos diciendo que sea fácil de hacer. No es fácil. Todos tenemos nuestras luchas, todos. Pero lo que sí es seguro es que tú no te vas a dejar doblar si deseas desde tu corazón hacer la voluntad de Dios. Ese es un punto para que Dios esté ahí contigo, que tú quieras hacer la voluntad de Él. Entonces en Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, no van a estar solos. O sea, dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él quiere que hagamos su buena voluntad. Él quiere que hagamos su santa voluntad. Y Él dice, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer su santa voluntad. Nos está diciendo el texto. O sea que Dios no nos deja solos en este camino. Dios no te va a abandonar allá y te dice, bueno, allá lo dejo, ya le dije qué hacer. Y le estoy diciendo, mi querido, si haces lo bueno, tienes esta casa sobre la roca, hombre prudente. Si haces lo que no es correcto, tienes una casa sobre la arena, hombre imprudente o insensato. No, mi Señor es tan maravilloso, mi Señor es tan perfecto y sublime, alabado sea tu santo, santo nombre y santísimo, porque Él no me deja solo. Él me ayuda cuando yo, desde mi corazón, desde muy adentro de mi ser y de mi persona, quiero hacer su santa voluntad. Él se manifiesta en mi vida y Él me ayuda para hacerla. Muchos de nosotros y de ustedes que me escuchan pueden estar llenos de temores, y yo no suelto esto porque entonces me quedo sin nada y lo que estoy haciendo me absorbe totalmente, me quita todo el tiempo, no me da tiempo para la congregación, no me da tiempo para el devocional, no me da tiempo, pero no interesa, porque es que si yo suelto esta ramita, ¿qué hago?
me caigo, estoy solo. No. Si tú deseas desde tu corazón hacer la santa voluntad del Padre que está en los cielos, Él te va a poner no en una ramita, sino te va a poner encima del árbol para que tú controles y para que tú seas prosperado. Debes creerle al Señor y a sus promesas. Lánzate como el hombre que se lanza desde el risco hacia el fondo, porque los brazos de Él te sostendrán. Los brazos de Él no te dejarán caer. Déjate caer en sus brazos en confianza y en seguridad de Él y en Él. Y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Él no te deja. Él no te deja en el versículo 26 que leímos. Ahora, Él no te va a dejar para que seas llamado insensato, para que seas llamado fatuo o falto de razón. Una persona insensata es falta de razón. No, eso no te va a pasar a ti si haces lo que estamos hablando. Estos son principios de vida, del día a día, principios claros para nuestras vidas, mis queridos. Él no te va a soltar, no te va a dejar. No te va a llamar insensato, que no nos pase a nosotros, o faltos de entendimiento, no nos pase a nosotros, porque esto sería muy triste lo que viene a pasar, porque no profundiza, esta persona no profundiza, no busca el fundamento que es Jesucristo, no busca la roca que es Jesucristo, no la busca, sencillamente lleno de temores. Dice el versículo 27 de Mateo, y seguimos en la lectura. Nuestro texto, columna vertebral, es Mateo capítulo 27, a partir del versículo 23, 22 que empezamos a leer. Entonces esta persona, dice la palabra de Dios, esta persona que oyó la misma palabra y no hizo, ¿qué le va a pasar? Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, porque fue grande su ruina. Fue grande su ruina, porque la edificó sobre la arena, mis queridos hermanos. La edificó sobre la arena, mis queridos, y eso es lo que no debemos hacer nosotros, no lo debemos hacer. Edificando sobre la arena es inseguro, temeroso. Cuando llega la lluvia, los ríos, y son las mismas lluvias, el mismo río y el mismo viento que golpeó la otra casa, pero ¿por qué a mí me la derrumbó y por qué la otra casa no se derrumbó? Es el mismo poder limitado, pero un hombre que hace la voluntad de Dios tiene un poder superior a las fuerzas naturales, y el hombre que no hace la voluntad de Dios está desafortunadamente sometido a las fuerzas naturales, sometido al poder de ellas, aunque la fuerza es limitada, porque hay una fuerza superior que es el poder de nuestro Santo de Israel. Pero esto le pasa, y es la comparación entre uno y el otro. Un hombre que es sensato y un hombre que es insensato. Entonces viene la lluvia, lo golpea porque construyó su casa sobre la arena. Construyó la casa sobre la arena. Sammy, ayúdame con José, por favor, para que me avances allí, porque me está quedando en otros versículos. Vamos, mis queridos, pero ustedes en su casa con la Biblia están ahí siguiendo la palabra de Dios, mis queridos. Mi José, ustedes lo conocen, 10 añitos, y está haciendo su mejor esfuerzo, mis queridos hermanos. Entonces, si no estamos fundamentados sobre la roca, somos estériles, no producimos, no avanzamos, no pasa nada con nuestras vidas. Vamos a ser hombres probablemente mucho tiempo en el Evangelio, pero no pasa absolutamente nada con nuestras vidas. Dale para adelante, Samuel, dale más adelante, ya, dale. Ahí, téngalo ahí. Eso es, y descendió la lluvia, dale uno más adelante. Perfecto. ¿Qué pasa con un hombre que no construye su casa sobre la roca? Nada, no pasa nada, como la foto que estamos viendo allí. Nada hay vacío, no hay nada en esta persona. Dale, Samuelito, una más adelante por José. Ven para acá, amor. José, ven para acá. Dale, amor. Esto es lo que pasa con un hombre que construye sobre la arena.
No hay absolutamente nada. Nos llama insensatos. No hay nada bueno allí, mis queridos hermanos. Nada. La exhortación en esta mañana es para que construyamos sobre la roca, para que edifiquemos sobre el fundamento que es Jesucristo. Eso es lo que nos manda y nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Eso es lo que nos manda. Deja de ahí la foto, por favor, papi. Es lo que nos manda la palabra de Dios en esta mañana. Debemos construir sobre la roca. El plan de Dios es para los que creen que necesitan a Dios. El plan de Dios no es para los que se creen suficientes o autosuficientes. No es para los que creen que en su humanidad lo van a lograr. No es para los que creen que ellos por sí solos lo van a lograr. El plan de Dios es para los que creen que nunca serán suficientes, que nunca serán suficientemente buenos, que siempre vamos a necesitar de Él. Ese es el plan de Dios. Para estos es el plan de Dios. Para los que sabemos que necesitamos de Él. Lo sabemos que necesitamos de Él, mis queridos hermanos. Y ahí es donde vamos a ser hombres que edificamos nuestra casa sobre la roca. Hombres que edificamos nuestra casa sobre la roca. Hombres que no nos van a derribar, que tenemos una familia, que tenemos unos hijos, que tenemos unos proyectos, que tenemos unos planes y que puede venir el viento más fuerte, pero no nos va a derribar, no nos va a clavar. Seguiremos firmes ahí parados sobre el fundamento que es Jesucristo Jesús y que es la roca. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Santa Palabra. En esta parábola de nuestro Señor Jesucristo y que nos está enseñando en esta mañana, hay dos hombres que oyen las mismas palabras. No es que a un hombre le dijeron, construye sobre la roca y le dieron más especificaciones y le dijeron cómo hacerlo y lo llevaron y lo subieron. No. A los dos se les dio lo mismo. A los dos se les dieron las mismas herramientas. A los dos se les dio las mismas capacidades. A los dos se les dio el mismo interés. Pero uno decidió construir en la arena y el otro en la roca. A los dos se les dio los mismos recursos. Y los dos tenían las mismas posibilidades de terreno en donde construir. La decisión es tuya. La decisión es tuya. ¿Qué decides en esta mañana? Todo depende de la decisión que tomes según el mandato divino. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos o no hacerla. Ahí estás tú hoy parado. Hoy tú estás parado en un punto de estos dos. Hoy tú sabes dónde estás. En tu mente, si estás ahí y si el mensaje lo estás entendiendo y estás prestando atención, hoy tú sabrás dónde estás parado. Hoy tú sabrás, querido que me escuchas, mujer que me escuchas, joven que me escucha, hoy tú sabrás hasta dónde has avanzado con tu construcción, bien sea sobre la roca o bien sea en la arena. Tú lo sabes y hoy tú tienes que decidirte. Hoy debes tomar una decisión, reencaminar si estás construyendo sobre la arena o seguir construyendo sobre la roca firme, porque tú estás anclado en Jesucristo y el viento que vino ahora con esta pandemia probablemente, el río que se levantó con esta situación y la lluvia no te derribará. Pero si tu casa estaba siendo construida sobre la arena, probablemente te está golpeando muy duro, probablemente te está dando duro y no sabes qué hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Voltear los ojos al Santo de Israel, voltear los ojos a Él y decirle: Señor, yo no he obedecido tu palabra. Probablemente he sido un hombre, mujer insensata, que mi casa ya no la controla nadie. Ya no puedo controlar a mis hijos, ya no sé qué hacer, hacen lo que quieran. Ve delante del trono de la gracia. Ve a Él, que Él está con los brazos allá para perdonar. Él siempre nos quiere perdonar. Él no hay una razón ni un motivo para no querernos perdonar. La naturaleza de Él es el perdón y lo demostró con su Hijo cuando lo envió por nosotros y para salvarnos.
ve y vuelve y empieza a edificar. Ponte los pantalones si es necesario, si los perdiste, y empieza a edificar de nuevo sobre la roca. Y tú, hombre que me escuchas, tú que estás allá como sacerdote de tu casa, toma el rol que te corresponde. Y tu mujer soltera, si eres cabeza de familia, también edifica sobre la roca, que el Señor nos va a ayudar. Todos tenemos las mismas opciones y los dos caminos. ¿Y qué va a pasar con este hombre? ¿Qué va a pasar con esta mujer que se decide en valentía y que dice: yo avanzo ahora a construir sobre la roca? Y que esta palabra quede estampada en tu corazón. Te moleste esta palabra en la semana, te dé vueltas en la cabeza. ¿Qué va a pasar con este hombre? Va a pasar que si desciende la lluvia, versículo 25, que si vienen los ríos y soplan los vientos y golpean contra tu casa, no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Esta es la palabra para nosotros en esta mañana. Esa es la palabra, Mateo 7:25, que estemos fundamentados sobre la roca. Así seamos débiles, tenemos un león de Judá que nos respalda. Tenemos un león de Judá que está ahí para respaldarnos. Nosotros no tenemos el poder, nosotros no tenemos la fuerza, pero Él sí, cuando fundamentamos nuestra casa sobre la roca. Él sí tiene el poder. Él tiene el poder superior, mis queridos. Un poder que está por encima de la lluvia, por encima del río, por encima del viento, y no nos va a golpear. Créele a Jesucristo, mi querido. Créele a Jesucristo en esta mañana y en todos los días de tu vida. Créele, porque Él te va a rescatar. Créele, suéltate de la rama en los brazos de Él y Él te va a recibir y te va a dar mucho más de lo que tú estabas pensando. Créele, mi querido hermano. Créele, mi querida amiga, querido joven que me escucha. Créele, padre de familia o madre cabeza de hogar. Créele y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Como estamos viendo en la foto, ahí está el león de Judá. Ahí está el león que nos defiende. Ahí está el león que tiene un poder superior al poder de la fuerza natural. Aunque tú te imaginas, la fuerza natural es destructora y acaba. Él está por encima. Él creó los ríos. Él creó la lluvia. Él creó los vientos. Él creó los mares. Él creó todo. Porque dice la palabra de Dios que así lo hizo Él. Gloria a Dios por su palabra, mis queridos. Gloria a Dios por lo que Él nos habla. Gloria a Dios. Inclinen su rostro allí en sus casas. Inclínenlo en reverencia en esta mañana, en respeto en esta mañana. Y vamos a orar para ir cerrando esta mañana con el servicio. Padre eterno, te alabo. Te doy la honra, la gloria y el poder a ti, Santo de Israel. Tú, Santo, nos hablas tan claramente, nos hablas tan contundentemente, Señor, que nos llevas a un punto de inflexión donde tú y nosotros nos encontramos, Señor, y decimos y nos dices, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Dónde vas, por dónde vas a encaminarte o si vas a seguir como vienes? ¿Qué haces, Padre eterno? Gracias por la palabra. Señor, yo te pido que esta palabra se estampe en los corazones de todos los que me escuchan en esta mañana y todos los que van a reproducir este mensaje luego. Que se estampe en sus corazones, que se estampe en sus mentes, Señor Dios Santo, y que con esta palabra en ellos, Señor, los lleves a hacer tu santa voluntad, a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Padre, también como dice Filipenses, Señor Dios Santo, capítulo 2, versículo 13. Tú estás ahí para ayudarnos, tú estás ahí para ayudarnos a hacer tu santa voluntad. Ayúdanos a nosotros a querer y a desear desde nuestro corazón hacer tu santa voluntad. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo santo nombre. Amén. Y amén, y amén. Gracias, mi querido. Allá donde estés, dale un aplauso al Señor. Regocíjate por esta palabra. Regocíjate por esta palabra. Mis hijos están que aplauden, pues hagámoslo.
Regocíjate por esta palabra, mi querido, allí donde estás en esta mañana. Gloria a Dios, mi santo de Israel, te alabamos.